El capataz golpeó sin piedad al caballo atrapado, ignorando sus relinchos ahogados y la sangre que corría por sus patas. El animal, cubierto de polvo y temblando de miedo, forcejeaba contra el alambre que le desgarraba la piel. A pocos metros, un joven apache lo observaba desde la sombra, con el ceño fruncido y los puños cerrados. Lo que el agresor no imaginaba era que ese silencio escondía una decisión que cambiaría todo. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. El viento seco corría entre los mezquites, levantando un polvo fino que se metía en la garganta. Tobías caminaba en silencio, con la vista perdida en la línea del horizonte, cuando un sonido lo detuvo en seco. No era el golpeteo de una rama ni el crujir de la tierra bajo un animal salvaje. Era un relincho, largo, áspero, desesperado. Frunció el ceño. En ese tono había miedo. Lo sabía porque lo había escuchado antes, muchas veces, en las corridas de ganado y en los rodeos donde un caballo podía sentir que su vida pendía de un hilo. Se agachó buscando la dirección del sonido y volvió a escucharlo más fuerte, con un eco que parecía pedir ayuda. Giró hacia el sur, donde la cerca vieja marcaba el límite del potrero más alejado. Sus pasos se hicieron más rápidos. A medida que se acercaba, el olor a metal oxidado y a sangre le golpeó la nariz. Entre las jarillas pudo ver un destello rojizo, el pelaje de un alazán, tenso como un arco. El animal estaba atrapado. Las patas delanteras y parte del cuello enredados en un amasijo de alambre de púas que alguna tormenta o algún descuido había dejado caer. El caballo respiraba con fuerza, los hollares abiertos y húmedos. El sudor le corría por el lomo y la espuma se mezclaba con la sangre que caía en gotas sobre la tierra. Cada vez que intentaba moverse, el alambre se hundía más en la carne. Tobías se acercó despacio, con las manos visibles, hablando bajo, casi en susurro. «Tranquilo, ya te vi, tranquilo». El caballo giró la cabeza, los ojos desorbitados, pero no retrocedió. Tobías se agachó, evaluando el daño. Necesitaba cortar ese alambre ya, pero no traía herramientas suficientes. Llevaba su cuchillo de trabajo, de hoja ancha, y eso tendría que bastar. Metió la hoja entre dos vueltas de alambre, forzándola hasta sentir el crujido metálico. El caballo dio un brinco y casi lo golpea. Tobías se apartó, respiró hondo y volvió a acercarse. «No te voy a lastimar, pero tienes que ayudarme», murmuró, con una calma que apenas escondía la urgencia. Cuando logró cortar la primera hebra, el alazán soltó un bufido y movió la cabeza hacia un costado. Fue entonces que Tobías sintió algo extraño, una presencia detrás de él. No era el viento. Era un ritmo suave, un golpeteo acompasado, cascos sobre la tierra dura. Giró la cabeza y ahí estaba, una mujer joven montada en un pinto manchado de sudor. El cabello, recogido en una trenza oscura, se movía con la brisa. En su mirada había una mezcla de sorpresa y determinación. «¿Qué pasó aquí?», preguntó sin desmontar. Tobías no respondió de inmediato. Su atención volvió al caballo atrapado. «Está enredado, y si no lo saco pronto, va a perder más sangre». Ella desmontó sin esperar respuesta. Su mochila golpeó el suelo y de ella sacó un rollo de vendas, un frasco y una pequeña navaja. «Dame espacio». No era una orden brusca, pero sonaba a que no estaba acostumbrada a que le llevaran la contraria. Tobías retrocedió un paso y la observó trabajar. Ella se inclinó sobre el alambre, evaluó las heridas y empezó a cortar con rapidez, hablando en voz baja para calmar al animal. «Este caballo no se enredó solo», lo dijo sin mirarlo, como si fuera un hecho obvio. Tobías apretó la mandíbula. «¿Eso cree?». Ella levantó la vista por un segundo. «No lo creo. Lo sé». El silencio que siguió fue pesado. Tobías pensó en las cercas mal puestas,
en los rumores del pueblo sobre caballos que desaparecían y en ciertos rostros que prefería no recordar. Cuando el último alambre cayó al suelo, el alazán dio un paso vacilante y se detuvo. María, aunque él aún no sabía su nombre, se acercó a su cuello y le habló en voz baja. Después se volvió hacia Tobías. «Necesitamos llevarlo a un lugar seguro. ¿Puedes ayudarme a moverlo?» Tobías asintió. El caballo estaba débil, pero confiaba en ellos lo suficiente como para dejarse guiar. Entre los dos, lo fueron conduciendo despacio, con el sol bajando y tiñendo el cielo de naranja y púrpura. A medio camino, Tobías rompió el silencio. Dijo que no fue un accidente. ¿Por qué está tan segura? Ella lo miró sin dejar de caminar. Porque he visto estas marcas antes, y siempre terminan igual, con un caballo menos y alguien con más dinero en el bolsillo. Sus palabras le calaron hondo. Él conocía ese tipo de historias, y sabía que si ella tenía razón, ese alazán no sería el último. Cuando llegaron al corral, Tobías ayudó a sujetar al animal mientras ella limpiaba las heridas. No habló más, pero sus ojos seguían cada movimiento de la mujer intentando descifrarla. Ella, por su parte, parecía concentrada solo en el caballo, como si nada más existiera. Al caer la noche, el aire se volvió más fresco y las sombras cubrieron el rancho. Tobías se despidió con un leve gesto, pero en su mente el relincho desesperado seguía sonando. Algo le decía que lo que había empezado esa tarde no iba a terminar pronto. Y allá afuera, en la oscuridad del potrero, había alguien que ya estaba pensando en recuperar lo que consideraba suyo. El alazán se mantenía inquieto, moviendo las orejas hacia todos lados como si quisiera entender de dónde vendrían más amenazas. Tobías lo sujetaba por el cuello, tratando de que no hiciera un movimiento brusco que volviera a abrir las heridas. El olor a hierro de la sangre se mezclaba con el sudor caliente del animal. «Sujétalo firme», dijo la mujer mientras revisaba las patas delanteras. Su tono era seguro, sin titubeos, pero no sonaba mandón. Tobías apretó el agarre y la observó de reojo. La trenza oscura le caía sobre el hombro y un par de mechones sueltos le rozaban la frente. Sus manos eran rápidas, pero cuidadosas, como si calculara cada movimiento para no lastimar más de lo necesario. «¿Cuánto llevas aquí?», preguntó él, buscando conversación pero también información. «2 días. Llegué a la clínica de la plaza». No levantó la vista de la herida. «Y ya me tocó ver más de lo que esperaba». «¿Más como esto?». Ella asintió con la navaja en la mano. «En los pueblos chicos, uno cree que la gente cuida lo que tiene, pero no siempre es así». El caballo bufó y dio un paso hacia atrás. Tobías tensó los brazos para mantenerlo quieto. «Tranquilo, viejo, tranquilo». Ella terminó de cortar el último pedazo de alambre y lo arrojó al suelo. Se agachó para examinar una herida más profunda en el hombro del animal. «Esto no es de hoy». Su voz bajó un tono. Ya lo habían lastimado antes. La frase quedó flotando en el aire. Tobías sintió un peso incómodo en el estómago. No era la primera vez que escuchaba historias de caballos usados hasta el límite y luego vendidos sin miramientos. Pero verlo así, frente a él, era distinto. «¿Tienes cómo curarlo?», preguntó, consciente de que la respuesta podía decidir el destino del animal. Ella lo miró por primera vez a los ojos. Su mirada era intensa, directa. «Si lo dejamos aquí, no. Necesito llevarlo a un corral limpio, darle reposo y medicarlo. No será fácil moverlo», dijo él, aunque no era un rechazo. Ella sonrió apenas, como si entendiera que en sus palabras no había una negativa real. «No dije que fuera fácil. Dije que era necesario». El silencio volvió por un momento, roto solo por el respirar pesado del alazán. Tobías asintió. «Conozco un lugar. Está a media hora, al sur». Ella tomó las riendas con suavidad. «Entonces vamos». El camino de regreso fue lento.
El caballo cojeaba y cada tanto se detenía como si calculara sus fuerzas. Tobías caminaba a un lado, atento a cualquier señal de que el animal pudiera desplomarse. Ella, en cambio, parecía estar pensando en otra cosa, con el ceño fruncido. ¿Sabes quién lo dejó así?, preguntó de repente sin mirarlo. Tobías tardó en responder. Tengo ideas, pero no pruebas. A veces las pruebas están en las cicatrices, dijo ella casi como hablando consigo misma. Pasaron junto a un grupo de mezquites y en la sombra algo se movió. Tobías reaccionó de inmediato, poniendo un brazo frente a ella. Un hombre estaba recostado contra un tronco observándolos. No dijo nada, pero la forma en que sonreía lo hizo todo más incómodo. «Buenas tardes», saludó con voz lenta. Ella respondió con un leve gesto de cabeza y siguió caminando. Tobías lo miró un segundo más antes de continuar. Cuando estuvieron lejos, ella habló en voz baja. «¿Quién es? Alguien que conviene no tener cerca». No preguntó más, pero su paso se volvió un poco más rápido. Llegaron al corral cuando el sol ya rozaba el horizonte. Tobías abrió la puerta y el alazán entró, agotado. Ella sacó sus cosas, vendas, frascos, una jeringa. El aire se llenó de un olor fuerte, mezcla de alcohol y hierbas. «Va a dolerle», advirtió ella. «Lo aguanta», respondió él, acariciando el cuello del animal. Mientras trabajaba, la luz se fue apagando hasta que solo quedaban tonos azules y naranjas sobre el cielo. Tobías la observaba moverse con precisión, como si hubiera hecho eso toda su vida. «¿Siempre fuiste veterinaria?», preguntó, más para romper el silencio que por curiosidad real. Ella sonrió, aunque no dejó de vendar. «No, antes estudiaba otra cosa, pero no me llenaba. Los animales no hablan, pero te dicen todo con la mirada, y rara vez mienten». Tobías asintió, comprendiendo más de lo que quiso admitir. Cuando terminó, se apartó para mirarlo. «Listo. Ahora necesita días de descanso y agua limpia, y que nadie lo toque sin mi permiso». «Aquí estará bien», dijo él con firmeza. La miró mientras guardaba sus cosas. Había algo en ella que no encajaba del todo con el pueblo. Demasiado segura, demasiado directa. Algo le decía que no estaba aquí solo por trabajo. Ella se ajustó la trenza y lo miró por última vez antes de salir del corral. «Gracias por ayudarme, pero esto apenas empieza». Y mientras se alejaba, Tobías sintió que sus palabras no eran una advertencia cualquiera. Eran una promesa de que lo que había visto esa tarde era solo el inicio de algo mucho más grande. El último tramo de alambre cayó al suelo con un sonido seco. El alazán dio un resoplido profundo, como si por fin pudiera llenar los pulmones, y movió la cabeza con cautela. Sus patas temblaban y el sudor le corría a chorros por el cuello. Tobías le acarició el lomo con la palma abierta, intentando transmitir calma. María, agachada todavía, revisó con los dedos la herida del hombro y frunció el ceño. «Va a necesitar más que vendas». «Esto lleva días así», dijo con un tono que mezclaba indignación y preocupación. Él asintió. «Puedo llevarlo a un corral que uso. Está lejos, pero nadie lo molestará ahí». «¿Lejos cuánto?», preguntó mientras se incorporaba. «Media hora, si no se nos cae antes». El caballo levantó las orejas al oír la voz de Tobías, como si reconociera que esa presencia no le haría daño. María observó el gesto y dejó escapar una leve sonrisa. «Parece que confía en ti». «No sé si eso sea bueno o malo», respondió él, con media sonrisa que no alcanzó a borrar la tensión de su rostro. Lo prepararon para el trayecto, con una manta improvisada para evitar que la herida rozara demasiado. Cada paso era lento, y el sol ya empezaba a esconderse detrás de los cerros, pintando todo de un naranja profundo. A medio camino, el caballo tropezó. Tobías reaccionó rápido, poniéndose frente a él para evitar que cayera de lleno. María se acercó, preocupada. «Si seguimos así, no va a llegar». «Va a llegar», dijo él, con una seguridad que no parecía tener explicación lógica. «Solo hay que darle un momento.
Se quedaron en silencio unos minutos. El aire olía a tierra caliente y a pasto seco. El caballo bajó la cabeza buscando fuerzas y Tobías aprovechó para acariciarlo otra vez. María lo miraba de reojo, como intentando entender de dónde salía tanta paciencia en un hombre que por su expresión no parecía tenerla para casi nada. Cuando reanudaron el camino, ella habló sin mirarlo. En el pueblo dicen que aquí nadie se mete en problemas que no son suyos. Entonces no soy del pueblo, respondió él sin dudar. Ella soltó una leve risa. Eso ya me había quedado claro. Llegaron al corral cuando la luz empezaba a desvanecerse por completo. Tobías abrió la puerta de madera y el caballo entró con pasos pesados. María dejó su mochila en el suelo y sacó lo necesario. El olor a desinfectante llenó el aire. «Sujétalo. Esto le va a doler», advirtió. Tobías lo sostuvo firme. El alazán se movió apenas, pero no con la fuerza que habría tenido un animal sano. Mientras ella trabajaba, Tobías se dio cuenta de que no era solo habilidad lo que había en sus manos, sino una especie de cuidado silencioso, como si cada venda y cada toque fueran parte de un lenguaje que solo los animales entendían. «¿Siempre fuiste veterinaria?», preguntó, más para distraer al caballo que por curiosidad. «No, antes vivía en la ciudad, pero allá todo es rápido, frío, uno se olvida de escuchar», dijo concentrada en la herida. «Aquí, al menos, uno se detiene». Él no respondió. La miró mientras cortaba una venda con los dientes y la ajustaba. Pensó que había algo en su forma de hablar que no encajaba con alguien que solo vino por trabajo. Cuando terminó, dio un paso atrás y observó al caballo. «Va a mejorar, si nadie lo busca antes». Esa frase quedó suspendida en el aire. Tobías se acercó un poco más. «¿Por qué dices eso?». Ella lo miró con seriedad. «Porque alguien lo puso así. Y cuando alguien daña a un animal para sacarle provecho, no lo deja ir tan fácil». Tobías sintió un leve escalofrío. Miró hacia la cerca, hacia la oscuridad creciente. El viento traía un silencio raro, como si algo estuviera por suceder. María guardó sus cosas y antes de irse acarició al alazán. «Mañana vendré a revisarlo. Si pasa algo», lo dejó en el aire, pero sus ojos dijeron más que las palabras. Él asintió. «Aquí estará seguro». La acompañó hasta donde había dejado su caballo Pinto. Antes de montar, ella lo miró una última vez. «Gracias por no mirar para otro lado. No muchos lo hacen». Tobías no respondió. La vio alejarse, su silueta recortada contra el último brillo del día. Cuando volvió al corral, el alazán lo recibió con un resoplido suave. Él se apoyó en la cerca, observando cómo el animal empezaba a relajarse. No podía explicarlo, pero en ese momento sintió que ya no era solo cuestión de ayudar por compasión. Algo en esa mirada, la del caballo y la de María, le decía que estaba metido en algo que iba a cambiar muchas cosas y que no habría marcha atrás. El amanecer llegó tibio, con ese aire fresco que dura poco antes de que el sol apriete. Tobías estaba en el corral, revisando que la puerta quedara bien asegurada cuando escuchó pasos acercándose. Reconoció el ritmo antes de verla. Era la veterinaria. Traía un balde de agua limpia, un par de frascos y una bolsa con heno fresco. El caballo, al verla, alzó las orejas y dio un paso hacia ella, como si ya supiera que venía con buenas intenciones. «Buenos días», dijo, sonriendo apenas. «Todavía no ha comido mucho», respondió él, señalando el montón de pasto seco que quedaba en el rincón. «Pero tomó agua anoche». Ella dejó el balde junto a la cerca y se acercó al animal. Lo acarició en el cuello, murmurando algo que Tobías no alcanzó a oír. Después se giró hacia él. «Necesita un nombre». «¿Para qué?», preguntó sin mucha convicción. «Para recordarle que no es solo un animal herido. Un nombre le dice que alguien lo ve, que importa». Lo dijo como si fuera una verdad indiscutible. Tobías arqueó una ceja, pero no discutió. Ella volvió la vista al alazán, lo miró largo rato y luego dijo: «Valiente». El caballo movió la cabeza
y ella sonrió como si lo hubiera aprobado. Tobías, sin querer, dejó escapar una pequeña risa. Pues valiente será. Ella comenzó a limpiar las heridas. El olor del desinfectante se mezcló con el aroma del heno recién cortado. Tobías la observaba trabajar, atento a cada movimiento, como si quisiera aprender. ¿Y tú?, preguntó de pronto ella sin levantar la vista. ¿Siempre has trabajado aquí? Casi siempre. ¿Y antes? Él hizo una pausa larga, mirando hacia el horizonte. Antes, en otros ranchos. Ella esperó un poco más, pero no insistió. El silencio se llenó con el sonido de Valiente masticando. De pronto, el caballo dio un pequeño salto hacia atrás. María reaccionó rápido, poniendo la mano en su cuello para calmarlo. Tobías miró hacia la cerca y vio la silueta de un hombre a lo lejos. Era alto, de sombrero ancho, parado con los brazos cruzados. No se movía, solo observaba. ¿Lo conoces?, preguntó ella, sin dejar de acariciar a Valiente. Sí, y mejor que no se acerque, respondió Tobías, con un tono que no admitía más preguntas. El hombre permaneció ahí unos segundos más antes de dar media vuelta y desaparecer entre los mezquites. María respiró hondo, volviendo a su tarea. «Me dijiste que aquí estaría seguro». «Y lo estará», contestó él, aunque sabía que la seguridad en ese lugar era tan frágil como un alambre viejo. Pasaron la mañana cuidando al caballo. María le enseñó cómo aplicar un ungüento especial que había traído de la ciudad. Tobías, aunque reacio al principio, lo hizo con precisión. Ella lo miró de reojo, sorprendida por lo cuidadoso que podía ser con las manos grandes y ásperas de trabajar la tierra. Cuando terminaron, se sentaron en un tronco junto al corral. Valiente los miraba, tranquilo por primera vez desde que lo habían encontrado. «Me pregunto cuántos como él hay allá afuera», dijo ella, con la vista fija en el animal. «Más de los que crees y menos de los que deberían ser libres», respondió Tobías casi en un susurro. Hubo un momento de calma, pero no duró mucho. Un caballo galopando rompió el silencio, acercándose rápido. Era un muchacho del rancho vecino, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. «Tobías», dijo, apenas bajando del caballo. «Julián estuvo en la cantina anoche, preguntando por ti, y por un caballo alazán». María y Tobías se miraron. El nombre no necesitaba explicación. El muchacho los dejó con la advertencia y se alejó. Ella fue la primera en hablar. «No podemos esperar a que venga a buscarlo». «No», dijo él, poniéndose de pie, «pero tampoco voy a esconderme». Ella lo observó un segundo más, como evaluando si hablaba en serio. «Entonces tendremos que estar listos». El viento empezó a levantar polvo en el corral. Valiente se movió inquieto, como si sintiera que algo se acercaba. Tobías acarició su cuello para calmarlo, pero en el fondo sabía que el caballo no era el único que iba a necesitar coraje en los días que venían. El calor de media mañana caía pesado sobre el corral. Tobías estaba dándole agua a Valiente cuando escuchó el sonido seco de unos pasos firmes sobre la grava. No tuvo que girar para saber quién era. «Así que aquí es donde te escondes», dijo una voz grave detrás de él. Tobías se dio la vuelta despacio. Julián Rentería estaba parado junto a la cerca, con las manos en la hebilla del cinturón y una sonrisa apenas dibujada, de esas que no tienen nada de amistosas. Su sombrero proyectaba una sombra que le cubría los ojos, pero no hacía falta verlos para sentir que lo estaba midiendo. «No me escondo de nadie», respondió Tobías sin apartarse del caballo. Julián dio un paso al frente, apoyando un brazo sobre la madera. «Bonito animal. Me recuerda a uno que desapareció hace poco». Tobías sostuvo su mirada, sin decir nada. Valiente, como si entendiera que la atención no era con él, movió la cola inquieto. En ese momento, María salió del pequeño cobertizo con un frasco en la mano. Se detuvo al verlo. «¿Necesita algo?», preguntó, manteniendo un tono neutral. Julián giró la cabeza hacia ella, pero su sonrisa se volvió más cortante. «Supongo que usted es la veterinaria nueva. Me dijeron que andaba metiendo las narices donde no la llaman.
Me llamaron para curar a un caballo herido. Eso es todo, contestó, sin bajar la vista. Él se acercó un poco más, acortando la distancia. En estos lugares, doctora, hay cosas que es mejor no tocar. Los animales, por ejemplo, a veces no son de quien cree. Tobías dio un paso, quedando entre ambos. Valiente no es tuyo, Julián. El silencio que siguió fue denso, apenas roto por el chasquido del bebedero llenándose. Julián lo miró de arriba abajo, como calculando hasta dónde podía tensar la cuerda. Solo te digo que el dueño del rancho no estaría feliz si supiera que recoges lo que no te corresponde, dijo finalmente, sin apartar la vista de Tobías. Y tú sabes que no conviene hacerlo enojar. Entonces díselo, contestó Tobías, seco. La mandíbula de Julián se tensó apenas, pero no insistió. Dio media vuelta, caminando despacio hacia su caballo. Antes de montar, se detuvo para lanzar una última frase. Nos vemos pronto. Cuando se alejó, María soltó el aire que había contenido sin darse cuenta. Ese hombre no es solo un capataz, ¿verdad? Es primo del dueño, respondió Tobías, ajustando la cuerda del bebedero. Y cree que todo lo que pisa este lugar es suyo. Ella miró hacia donde Julián había desaparecido. Va a volver. Sí, y probablemente no solo a mirar, dijo Tobías, acariciando el cuello de Valiente. María volvió a trabajar en silencio, pero la tensión no se fue. Cada vez que escuchaban un caballo en la distancia, ambos levantaban la cabeza de inmediato. Valiente parecía sentirlo también. Cualquier ruido fuerte lo hacía encogerse. A media tarde, mientras Tobías arreglaba un tramo de la cerca, escuchó pasos rápidos detrás. Era un muchacho del pueblo, sudando y con la voz agitada. Acabo de ver a Julián en la cantina. Está diciendo que ustedes tienen un caballo robado. María salió del cobertizo al oírlo. ¿Cuántos lo escucharon?, preguntó. Varios. Y ya sabes cómo es aquí. Si él lo dice, pronto todos lo repetirán. El muchacho se fue, dejando el eco de sus palabras flotando en el aire. Tobías miró a María. Esto se va a poner feo. Ella apretó los labios, pero no se echó atrás. Entonces que se ponga feo. No pienso dejar que lo saquen de aquí. Tobías no respondió de inmediato. Sabía que esa determinación podía costarle caro a los dos. Pero cuando volvió a mirar a Valiente, notó algo. El caballo, a pesar de todo, estaba más tranquilo que el día anterior. Quizá porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía a alguien de su lado. Y aunque no lo dijeran en voz alta, tanto él como María sabían que ya no se trataba solo de salvar a un caballo. Esto se estaba convirtiendo en una guerra de territorio, y Julián acababa de dar el primer golpe. El sol caía a plomo sobre la calle principal del pueblo. María había ido a la tienda para comprar más vendas y un frasco de desinfectante que le faltaba. El aire olía a harina y café recién molido, mezclado con ese polvo fino que se mete en todo. Mientras buscaba en la estantería, alcanzó a escuchar dos voces detrás del mostrador. Eran dos mujeres mayores, con sombreros de ala ancha, que hablaban en un tono bajo, pero lo suficiente para que se filtrara cada palabra. Dicen que ese caballo es de Julián. Pues si lo es, ¿por qué no lo ha reclamado? Tal vez porque no quiere que sepan cómo lo dejó. O tal vez porque... La frase se apagó en un murmullo, seguido de una mirada rápida hacia la puerta. María fingió estar concentrada en leer la etiqueta de un frasco, pero su oído no se perdió nada. Yo escuché que lo encontraron enredado en alambre, y eso no pasa solo. No, claro que no, y menos con las marcas que llevaba. Eso es trabajo de alguien que quería verlo fuera de carrera. María sintió un calor distinto al del sol en la nuca. Sabía que no era la única que sospechaba, pero oírlo así, tan claro, le revolvió el estómago. Pagó sus cosas y salió, con el eco de la conversación repitiéndose en su cabeza. En la calle, el aire vibraba con el ruido de cascos y voces. Algunos la saludaban de lejos, pero otros apenas la miraban, como si ya estuvieran enterados de algo que ella todavía no conocía del todo.
Decidió cortar camino por la plaza, donde un grupo de hombres jugaba dominó bajo la sombra de un mezquite enorme. Al pasar, escuchó que uno decía: «Y ahora la veterinaria esa lo está cuidando. ¿Qué crees que pasará cuando venga el dueño de verdad?». No se detuvo, pero su paso se volvió más rápido. Cada frase que oía parecía sumarle peso a la decisión que había tomado al quedarse en el rancho con Valiente. Cuando llegó al corral, Tobías estaba en la cerca, con la camisa arremangada y las manos llenas de polvo. La vio acercarse y leyó algo en su cara. «¿Qué pasó? Hay rumores en todo el pueblo que el caballo era de Julián, que lo dejaron así a propósito, que yo me metí donde no debía». Tobías apretó la mandíbula. «Eso no me sorprende. Aquí los rumores corren más rápido que el agua en temporada de lluvia. No es solo eso. Lo dicen con la seguridad de quien ya decidió de qué lado está». Valiente, al verlos juntos, se acercó a la cerca y resopló suavemente. María pasó una mano por su frente, como buscando también calmarse. «Si la gente cree que es de Julián, tarde o temprano él va a venir a reclamarlo. Y si viene, tendrá que pasar por mí», dijo Tobías, sin apartar la vista de ella. El silencio se estiró unos segundos, roto por el golpe seco de algo contra la puerta del corral. Era una piedra. María giró de inmediato. Afuera, 3 muchachos se alejaban riendo, sin siquiera voltear. «¿Viste?», dijo ella. «Esto ya está escalando». Tobías respiró hondo, como conteniéndose. «Déjalos. Mientras más ruido hagan, más fácil será ver de dónde viene el golpe verdadero». María guardó las vendas y el frasco en el cobertizo, pero no podía dejar de pensar en las miradas que había sentido en la tienda. Esa mezcla de curiosidad y juicio que se clava como espinas. Cuando volvió al corral, Tobías estaba junto a Valiente, repasando con los dedos una de las cicatrices más viejas del caballo. «¿Sabes qué me preocupa?», dijo él sin mirarla. «Que estas marcas no son de una sola vez. Alguien lo ha estado castigando por mucho tiempo». María sintió un nudo en la garganta. «Por eso no puedo permitir que vuelva con él». «Ni yo», contestó Tobías, esta vez mirándola directo. «Pero tienes que entender algo. Si Julián lo quiere de vuelta, no va a pedirlo. Va a venir con gente, y no todos vendrán a hablar». Ella sostuvo la mirada. «Entonces tendremos que estar listos». El viento levantó un remolino de polvo que cruzó el corral. Valiente se movió inquieto, y María lo calmó con un par de caricias en el cuello. En ese instante entendió que no se trataba solo de salvar a un animal herido. Era, de alguna forma, también una prueba para ellos. Y aunque en el fondo sabía que los rumores podían convertirse en algo mucho más peligroso, una parte de ella estaba convencida de que ya no había marcha atrás. El sol de la mañana apenas se filtraba entre las nubes cuando Tobías salió con el rollo de alambre y la bolsa de herramientas colgada del hombro. El potrero más alejado era el que más trabajo daba. Los postes viejos se vencían con el viento y los animales encontraban huecos para escapar. Clavó el primer poste, midiendo con el ojo la distancia al siguiente. El golpe del martillo contra la madera se mezclaba con el silbido constante del viento. Mientras estiraba el alambre, sus pensamientos lo arrastraron de nuevo a la imagen de Valiente enredado, las heridas abiertas y esa mirada que no se le quitaba de la cabeza. Sabía que esas cercas no se rompían solas. Y tampoco era casual que el caballo hubiera quedado atrapado justo en la parte más retirada, lejos de la vista de cualquiera. Le vino a la mente un recuerdo incómodo. Años atrás, en otro rancho, había visto a un capataz hacer algo parecido. Dejar un caballo enredado para quitarlo del camino antes de una carrera. No era Julián, pero la intención era la misma. Apretó el alambre con más fuerza, como si pudiera ahogar la rabia en ese movimiento. Un ruido detrás lo sacó de sus pensamientos. «¿Esperas a alguien?». La voz de María lo sorprendió. Estaba parada a unos metros, con una cantimplora en la mano. «No, solo el viento y yo», respondió sin dejar de trabajar. Ella se acercó.
mirando el tramo de cerca que reparaba. ¿Crees que Valiente se lastimó aquí? No, dijo él demasiado rápido. Luego bajó la voz. Aquí no, pero pudo haber sido en un lugar como este. ¿Y eso qué significa? Tobías tardó en contestar. Significa que alguien lo puso ahí, que lo dejaron para que se dañara y no volviera a correr. Ella lo miró fijo como esperando que dijera más. Eso suena a que sabes más de lo que dices. Él clavó el martillo en el poste y se apoyó en la madera. Lo suficiente para saber que si lo dejamos libre, no llega vivo a fin de mes. María guardó silencio. El sonido del viento entre los mezquites llenó el espacio entre ellos. Entonces tendremos que encontrar una forma de protegerlo, dijo al fin. Tobías asintió, pero en su interior sabía que no sería tan simple. Un par de cascos resonaron en la distancia. Ambos giraron hacia el camino, donde una nube de polvo se levantaba. Un jinete se acercaba rápido. Era el muchacho del rancho vecino. Tobías, dijo apenas llegó. Julián estuvo esta mañana en la plaza. Está ofreciendo dinero a quien le diga dónde tienes al caballo. María intercambió una mirada rápida con Tobías. Él tomó el rollo de alambre y lo guardó. Gracias por avisar. El joven se fue, dejando el eco de la advertencia flotando en el aire. María cruzó los brazos. Si sigue así, no vamos a tener mucho tiempo. Lo sé, respondió él, pero no pienso entregarlo. Volvieron caminando hacia el corral, en silencio. A lo lejos, Valiente levantó la cabeza al verlos, como si esperara algo. María entró primero y comenzó a revisar las vendas. Tobías se quedó en la cerca, mirando más allá de los límites del rancho. Conocía a Julián lo suficiente para saber que, si había puesto precio a la información, no iba a detenerse. Y lo peor era que en un pueblo pequeño, por el dinero correcto, cualquiera podía volverse enemigo. Esa tarde, mientras ajustaba la última sección de la cerca, Tobías sintió que no solo estaba reparando el potrero, estaba marcando una frontera, una línea invisible que Julián tendría que cruzar si quería llegar a ellos. Y si lo hacía, las cosas no iban a terminar bien para ninguno. El sol de la tarde caía oblicuo sobre el corral, tiñendo de dorado el polvo que se levantaba con cada paso de Valiente. María había esperado a que Tobías saliera a revisar un bebedero para tener un momento sola con el caballo. Mientras le cambiaba las vendas del hombro, notó que en el lomo, bajo el pelaje más oscuro, había líneas finas y torcidas. Pasó los dedos con cuidado y sintió el relieve de cicatrices antiguas. No eran raspones de accidente ni marcas de cuerda, eran rectas, repetidas, demasiado parecidas a latigazos. Se agachó un poco para ver mejor, apartando el pelo con suavidad. Algunas cicatrices se cruzaban entre sí y otras se perdían hacia el costado. Sintió un nudo en el estómago. Valiente giró la cabeza hacia ella, como si supiera que estaba viendo algo que no quería mostrar. María le acarició la frente. «Ya pasó», murmuró, pero su voz no sonaba tan segura como quería. Escuchó pasos detrás de la cerca. Tobías había vuelto, con el sombrero bajo y la mirada fija en ellos. «¿Qué haces?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Viendo lo que le hicieron», dijo ella, sin apartarse. Tobías se detuvo, a medio metro de la cerca, y por un segundo pareció que iba a decir algo, pero en vez de eso apoyó las manos en la madera y se quedó en silencio. «No son de ahora», continuó ella. «Esto tiene años». «Tú ya lo sabías». Él no respondió. «Tobías», insistió, «si vamos a protegerlo, necesito saber de qué lo estamos protegiendo». El aire entre ellos se tensó. Valiente movió la cola, inquieto por el cambio de tono. Tobías se acercó un paso más, pero no cruzó la puerta. «No importa de dónde vienen esas marcas, lo que importa es que no haya más». «Claro que importa», replicó ella. «Si no sabemos quién lo hizo, no podemos evitar que vuelva a pasar». Por primera vez, él apartó la vista. Se quitó el sombrero y pasó una mano por el cabello. «Hay cosas que es mejor no decir, María». «No aquí».
Ella lo observó, intentando leer algo en sus ojos, pero se encontró con un muro. No era evasión por simple desconfianza, era como si guardar silencio fuera, para él, la única manera de mantenerlos a salvo. El golpe seco de un caballo al galope rompió la tensión. Ambos miraron hacia el camino. Una figura pasó rápido, levantando una nube de polvo y desapareció detrás de los mezquites. No alcanzaron a reconocerla, pero la sensación fue clara. Alguien estaba vigilando. María volvió la vista a Valiente y cubrió las cicatrices con la mano. Aunque no quieras decirlo, estas marcas hablan, y si yo las vi, otros también pueden verlas. Tobías no contestó. Caminó hacia la entrada del corral, abrió la puerta y entró despacio. Se acercó al caballo y le pasó la mano por el lomo, siguiendo las mismas líneas que ella había recorrido minutos antes. Él ya sabe lo que es el dolor, dijo en voz baja. Ahora tiene que aprender lo que es quedarse en un lugar sin miedo. María lo miró, intentando decidir si esa frase era una promesa o una advertencia. Cuando el sol empezó a caer, el corral quedó envuelto en un silencio pesado. Tobías acomodó las herramientas en un rincón. María guardó los frascos y las vendas, y ninguno volvió a tocar el tema. Pero las cicatrices seguían ahí, invisibles para quien no mirara de cerca, y tan claras para ellos como el horizonte rojo que anunciaba que la noche llegaría pronto, y que no todos los que se acercaran lo harían con buenas intenciones. La noche estaba quieta, tan callada que Tobías podía escuchar el crujir de la madera en la vieja casa. Se había quedado dormido en la silla, con las botas aún puestas, cuando un ruido leve lo sacó de golpe del sopor. No era el viento ni un animal buscando comida. Era metálico, repetitivo, como si alguien intentara forzar algo. Se incorporó en silencio. La lámpara en la mesa seguía encendida, proyectando sombras largas en las paredes. Afuera, la luna apenas iluminaba el contorno del corral. Escuchó de nuevo un chasquido, luego el sonido de un alambre cediendo. Se acercó a la ventana. Una figura se movía junto a la cerca de Valiente, agachada, trabajando rápido. El caballo estaba inquieto, golpeando el suelo con las patas, pero no relinchaba. Respiraba fuerte, mirando fijo hacia esa sombra. Tobías tomó la linterna y su cuchillo, salió por la puerta trasera y rodeó el cobertizo. El suelo crujía bajo sus botas, pero él pisaba con cuidado. Al llegar a unos metros, vio más claro. Un hombre con sombrero bajo y una cuerda en la mano. Estaba abriendo un hueco en la cerca, lo justo para sacar al caballo sin hacer ruido. «No te muevas», dijo Tobías con voz firme. El hombre se giró despacio. El brillo de la linterna le reveló la cara. «Julián, solo estoy reclamando lo que es mío», contestó con esa media sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Este caballo no es tuyo», replicó Tobías, acercándose un paso. Julián dio un tirón a la cuerda, intentando pasarla por el cuello de Valiente. El caballo retrocedió, tirando tierra con las patas. «No te metas en esto, Nácori. No sabes con quién estás jugando». «Claro que sé», dijo Tobías, y el filo de su voz dejó claro que no iba a retroceder. Durante un instante, ninguno se movió. Solo se escuchaba la respiración agitada de Valiente y el golpe del viento contra la cerca floja. Entonces, Julián hizo un movimiento brusco, como para apartarlo, y Tobías reaccionó empujándolo hacia atrás. La linterna cayó al suelo, rodando, y la luz se movió como un haz errático que iluminaba pedazos de la escena. Julián recuperó el equilibrio y, en vez de irse, sacó algo del cinturón, una navaja plegable. «Te lo diré una vez más. Quítate». Tobías no contestó. Mantuvo el cuchillo en la mano, pero no lo levantó. Entre ellos, el hueco en la cerca seguía abierto, y Valiente respiraba como si estuviera a punto de romper en carrera. «Si lo quieres, tendrás que pasar sobre mí», dijo al fin, con un tono bajo que sonó más a promesa que a amenaza. Por un momento, pareció que Julián iba a probar suerte, pero entonces una luz apareció a lo lejos. Era un caballo que se acercaba rápido. María.
Ella desmontó antes de llegar, corriendo hacia ellos. «¿Qué está pasando? Pregúntale a él», dijo Tobías, sin apartar la vista de Julián. «Estoy recuperando lo que me robaron», soltó Julián, dando un paso hacia la cuerda. María se puso delante de Valiente, bloqueando su camino. «Si de verdad fuera tuyo, no estaría lleno de cicatrices y con miedo hasta de su sombra». Julián la miró y por primera vez perdió un poco de su calma. «¿No entiendes cómo funciona esto?» «Sí, entiendo», respondió ella. «Lo que no entiendo es cómo todavía hay gente que cree que puede hacer lo que quiera sin que nadie diga nada». El silencio se estiró. El caballo pinto de María resopló detrás, inquieto por la tensión. Tobías sabía que la situación podía romperse en cualquier momento. Finalmente, Julián guardó la navaja, pero no como gesto de paz, más bien como quien pospone algo inevitable. «Esto no se acaba aquí», dijo, y se alejó, montando su caballo sin mirar atrás. María se giró hacia Tobías. «No podemos dejarlo así. La próxima vez no vendrá solo». Tobías miró el hueco en la cerca, luego a Valiente, que todavía respiraba agitado. «Lo sé. Y cuando venga, ya sabrá que aquí no tiene paso». Esa noche, mientras reparaban el daño, ninguno habló más de lo ocurrido. Pero los dos entendían que la línea estaba trazada y que Julián no era de los que se olvidan de una derrota. El viento trajo un olor a tormenta lejana, y Tobías supo que no era solo el clima lo que estaba cambiando. Lo que se venía iba a ser mucho más duro que un intento de robo. La noche estaba cerrada, sin luna, con un silencio espeso que solo rompían los grillos. Tobías volvía del potrero, con el sudor pegado a la espalda, cuando un destello metálico lo detuvo en seco. A lo lejos, junto al corral, había luces tenues. No eran linternas, eran los faros apagados de una camioneta, reflejando apenas la luz de las estrellas. Se agachó instintivamente, avanzando entre los mezquites. Cuando estuvo lo bastante cerca, distinguió dos siluetas. Una, sin duda, era Julián. La otra, un hombre corpulento que cargaba tablones y cuerdas. La puerta trasera de la camioneta estaba abierta y detrás, un espacio improvisado para transportar un animal. Valiente estaba sujeto con una soga al cuello, respirando agitado, golpeando el suelo con las patas. No era el mismo miedo de antes. Ahora era resistencia pura. ¡Suéltalo!, la voz de Tobías rompió el aire. Julián giró sin sorpresa. «Llegas justo a tiempo para despedirte». Tobías caminó hasta quedar a 3 metros, el cuchillo en la mano. «No va a salir de aquí contigo». El hombre corpulento dio un paso hacia él, pero Julián levantó la mano para detenerlo. «Tranquilo, este sabe que no le conviene pelear». «Oh sí, Nácori, si tocas a ese caballo me va a convenir», dijo Tobías, clavando la mirada en él. Hubo un momento en que pareció que ninguno iba a ceder. Julián sonrió de lado, como si disfrutara la tensión. «Tú no entiendes, este animal vale dinero, más del que tú vas a ver en toda tu vida». «No todo se mide en dinero», replicó Tobías. «Claro, eso lo dice el que nunca lo ha tenido», disparó Julián, acercándose un paso. Valiente relinchó fuerte como un disparo en la noche. El sonido rompió el instante y Tobías aprovechó para acortar la distancia. Puso una mano en la cuerda del caballo y lo jaló hacia sí. Julián reaccionó, empujándolo con fuerza. El choque fue seco. Tobías retrocedió un paso, pero no soltó la cuerda. El corpulento se movió para intervenir, pero en ese momento una voz firme se escuchó detrás. «Ni lo pienses». Era María, montada en su pinto, con una escopeta apoyada en la pierna. No apuntaba directamente, pero la amenaza estaba clara. «¡Qué bonito! El héroe y su doncella», soltó Julián, burlón. «Pero ni con armas me van a quitar lo que es mío». «No es tuyo», dijo ella bajando del caballo. «Y si insistes, esta vez no nos vamos a quedar en palabras». El corpulento miró a Julián, esperando una orden. Julián dudó un segundo. El silencio pesó más que cualquier grito. «Esto no termina aquí», dijo al fin, dando media vuelta.
Subió a la camioneta, pero antes de encender el motor, dejó caer una frase que quedó flotando como amenaza. «Cuando se entere mi primo, va a desear que me lo hubiera llevado esta noche». El rugido del motor se alejó, dejando tras de sí un olor a gasolina y polvo. Tobías todavía sentía el pulso acelerado cuando miró a María. «Llegaste justo a tiempo. Ojalá siempre pudiera», respondió ella acariciando a Valiente. «Pero no podemos contar con eso». Tobías miró hacia el camino oscuro por donde Julián había desaparecido. Sabía que el capataz no estaba mintiendo. El dueño del rancho era un problema mucho más grande, y si se involucraba, lo que habían vivido esa noche sería apenas un aviso. Valiente, todavía inquieto, golpeó el suelo con fuerza. Tobías le acarició el cuello. «No te preocupes, viejo, no te van a sacar de aquí». Pero en su mente, la imagen de la camioneta y la amenaza de Julián no dejaban de repetirse. Sabía que la próxima vez no vendrían solo con cuerdas y un ayudante, vendrían preparados para no fallar. La noche seguía cargada de tensión. La camioneta aún estaba encendida y el humo del escape se mezclaba con el olor del polvo recién levantado. Tobías y Julián se mantenían frente a frente, respirando fuerte, como dos animales que saben que el primero en parpadear pierde. «No entiendes, Nácori», dijo Julián con un tono que ya no buscaba disimular. «Ese caballo no sirve para más que una sola cosa, venderlo y que lo usen hasta que ya no pueda pararse. Y créeme, hay quienes pagan muy bien por eso». Tobías apretó los puños. «Hablas como si fuera un costal de granos». «Es dinero fácil», insistió Julián, con una media sonrisa. «Un contacto en Hermosillo me lo quita de las manos en menos de una semana». Un sonido de cascos interrumpió sus palabras. Desde el camino, una silueta se recortó contra la luz de la camioneta. María, montada en su pinto, frenó en seco y bajó de un salto. «¿Qué dijiste?», preguntó, acercándose con pasos rápidos. Julián giró hacia ella, molesto. «Nada que te importe. Acabo de escucharlo todo», dijo sin perder el ritmo. «¿Quieres venderlo a traficantes?». Por primera vez, Julián se quedó en silencio unos segundos, midiendo sus palabras. Luego soltó una carcajada seca. «¿Y qué? ¿Vas a correr a contárselo a la policía del pueblo? Ellos son los primeros en hacer negocios conmigo». María se detuvo a 2 metros, con la mirada fija en él. «Entonces al menos ahora todos sabemos la clase de basura que eres». Julián dio un paso hacia ella, pero Tobías se interpuso. «No te atrevas». El corpulento que lo acompañaba hizo un ademán para avanzar, pero Julián levantó la mano, deteniéndolo. «Esto no se queda así», dijo, con un brillo frío en los ojos. «El caballo es mío, y voy a recuperarlo». Tobías dio un paso más al frente. «Tendrás que pasar por encima de nosotros». La camioneta rugió cuando Julián subió y cerró la puerta de un golpe. Antes de irse, bajó la ventanilla. «Tienen hasta el fin de semana para pensarlo. Después, no responderé por lo que pase». El vehículo desapareció entre una nube de polvo. María miró a Tobías. «No podemos quedarnos esperando». «Lo sé», dijo él, «pero si lo movemos, él también puede seguirnos. Entonces hay que encontrar un lugar donde ni él ni sus amigos quieran poner un pie», respondió ella, acariciando el cuello de Valiente. «Porque si lo dejamos aquí, va a volver y no será para hablar». Tobías no respondió de inmediato. Miraba el camino vacío, pero en su mente ya calculaba rutas, lugares y quién podría ayudarlo sin vender la información. Valiente resopló, como si sintiera que algo grande estaba por venir, y los tres, de pie bajo esa noche pesada, entendieron que la amenaza de Julián no era una advertencia al aire, sino la cuenta regresiva de un conflicto que ya no podían evitar. La madrugada llegó con un silencio raro, como si el viento también estuviera esperando algo. Tobías no había dormido. Pasó la noche sentado en el porche, mirando el corral donde Valiente dormía de pie, más tranquilo que los últimos días. La amenaza de Julián seguía repitiéndose en su cabeza, cada vez más clara. Tienen hasta el fin de semana para pensarlo. Apenas despuntó el sol,
Tobías se levantó, se calzó el sombrero y fue directo al cobertizo. Comenzó a afilar su cuchillo mientras repasaba mentalmente lo que tendría que hacer. No era solo proteger al caballo, era tomar una decisión que podía costarle su trabajo, su reputación, y si las cosas salían mal, mucho más que eso. María apareció con un café en la mano. ¿No has dormido? No, respondió él sin mirarla. Y no pienso hacerlo hasta que esto se acabe. Ella lo observó en silencio, como si supiera que lo que estaba por decirle no era cualquier cosa. Voy a enfrentar a Julián, dijo al fin, clavando la mirada en el filo del cuchillo. No voy a esperar a que venga otra vez con sus amenazas. ¿Y si pierdes tu trabajo?, preguntó ella sin tono de reproche, solo buscando entender. Prefiero perder el trabajo a perder lo que soy, contestó con un peso en la voz que no dejaba lugar a dudas. El primer movimiento de esa decisión llegó más rápido de lo esperado. Antes del mediodía, un peón del rancho avisó que Julián estaba en el pueblo, hablando con su primo, el dueño del lugar. El mensaje no llevaba detalles, pero sí la advertencia de que estaban planeando algo. Tobías se montó en su caballo y miró a María. «Voy solo». «No», dijo ella tajante. «Si esto va a pasar, voy a estar ahí». El camino al pueblo levantaba polvo con cada paso. El sol caía a plomo, pero ninguno de los dos dijo palabra. A medida que se acercaban, el murmullo de la plaza les llegó como un rumor inquietante. Julián estaba de pie frente a la cantina, rodeado de 3 hombres. Tobías desmontó y caminó directo hacia él. Los hombres abrieron paso, no por respeto, sino por curiosidad de ver qué pasaría. «Venía a buscarte», dijo Julián sonriendo como si el día le perteneciera. «Así me ahorras el viaje». «Ya escuché tus planes», respondió Tobías. «Y te digo aquí, frente a todos, que ese caballo no va a salir del corral mientras yo esté vivo». Un silencio incómodo cayó sobre la plaza. La gente empezó a asomarse por las puertas y ventanas. Julián dio un paso adelante, su sombra cayendo sobre Tobías. «Tú no decides eso. Ya lo decidí». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Julián levantó la mano como si fuera a empujarlo, pero Tobías se adelantó y le sujetó la muñeca con fuerza. El gesto encendió un murmullo entre los presentes. «Si quieres probar suerte, hazlo ahora», dijo Tobías, apretando un poco más. Julián lo miró y por un segundo pareció medir las consecuencias. Después soltó una carcajada que no alcanzó a tapar su enojo. «Muy bien, Nácori. Que quede claro que esto ya no es por un caballo, ahora es personal». Se dio la vuelta, subió a su camioneta y arrancó, dejando un eco de motor y polvo en el aire. María se acercó, su rostro mezclando preocupación y orgullo. «¿Sabes lo que acabas de hacer?» «Sí», respondió Tobías montando de nuevo. «Acabo de asegurarme de que venga por mí primero». Mientras salían del pueblo, el murmullo de la gente seguía detrás de ellos. Tobías sabía que esa confrontación había marcado un punto sin retorno. Ahora no solo era el enemigo de Julián, era el hombre que lo había desafiado en público, y en un lugar como ese, eso valía tanto como una sentencia. El calor de la tarde caía denso cuando Tobías escuchó un motor detenerse frente al corral. No era la camioneta de Julián. Reconoció el sonido más grave y pausado, la del patrón, don Hilario, dueño del rancho. Se limpió las manos en el pantalón y salió a su encuentro. El hombre bajó despacio, con ese andar seguro de quien está acostumbrado a que nadie le diga que no. Llevaba sombrero claro y un bastón que golpeaba el suelo con cada paso, más por costumbre que por necesidad. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. Tobías asintió, guiándolo hasta la sombra del cobertizo. Don Hilario se detuvo, miró el corral y el caballo y luego clavó la vista en él. «Julián se va del rancho». Por un instante, Tobías no supo si lo había escuchado bien. «¿Se va?» «Sí, yo mismo se lo pedí. No me gustan los problemas». Y él ya hizo suficientes. Era una victoria, pero no sonaba como tal. Don Hilario
No sonreía. Pero que quede claro, Nácori, continuó, Julián es familia. La sangre no se rompe, y él tiene amigos y dinero. Así que si piensas que esto lo acaba, estás equivocado. Tobías sostuvo su mirada. Entiendo. Entiende bien. Si sigue molestándote será asunto de ustedes, no mío. Yo ya cumplí con quitarlo de aquí. Sin esperar respuesta, el patrón se dio media vuelta y caminó hacia la camioneta. Tobías lo vio subir y marcharse, dejando tras de sí un silencio extraño, como si el aire hubiera cambiado de peso. En el horizonte, una nube de polvo se levantaba, la camioneta de Julián cargada con sus cosas. Manejaba él mismo, sin mirar hacia los lados, pero al pasar frente al corral, redujo la velocidad lo suficiente para lanzar una última mirada. Era fría, sin palabras, pero decía más que cualquier amenaza. Valiente se movió inquieto. Tobías se acercó a la cerca y le acarició el cuello. No te confíes, viejo. Esto no ha terminado. Más tarde, en el cobertizo, María llegó con una canasta de comida. Notó el silencio de Tobías y la ausencia de ruido en el camino. ¿Qué pasó? El patrón lo echó, dijo él. Ella dejó la canasta sobre la mesa sorprendida. Así de fácil. Nada es fácil con gente como él. Lo echaron, pero su sombra sigue aquí. María entendió de inmediato. Entonces tenemos que suponer que nos sigue mirando, aunque no lo veamos. Esa noche, el rancho estuvo más tranquilo que en semanas. No hubo pasos extraños ni motores en la distancia. Pero en el corazón de Tobías, esa calma no era paz, era apenas el respiro antes de la próxima tormenta. Y él sabía, por experiencia, que las tormentas que se arman en silencio son las que llegan con más fuerza. El sol de la mañana iluminaba el corral y el aire estaba más fresco que de costumbre. Valiente comía tranquilo, y Tobías, apoyado en la cerca, lo observaba con la calma de quien sabe que por hoy no hay peligro inmediato. Fue entonces cuando escuchó los cascos del pinto de María acercándose. Ella desmontó con una sonrisa ligera. Hoy voy a ir a un potrero abandonado, a ver si logro sacar unas cabras atrapadas entre matorrales. ¿Vienes? Tobías arqueó una ceja. ¿Eso no es trabajo de la policía rural? Si fuera por ellos, las cabras ya estarían muertas. No hay quien las mueva y yo sola no puedo. Él dudó unos segundos. Está bien, pero si me haces correr detrás de ellas, después no me vengas con quejas. El camino era pedregoso y angosto, con mezquites cerrándose a los lados. María iba adelante, guiando a paso firme. Cuando llegaron al potrero, encontraron a las cabras, 3 adultas y 2 crías, enredadas entre ramas secas y cercas viejas. «Están aquí desde ayer», dijo María, agachándose para cortar el alambre. «Si no las movemos, se van a lastimar». Tobías se encargó de los animales más grandes, sujetándolos con firmeza mientras ella liberaba las patas atrapadas. En un momento, una de las cabras se soltó y casi lo derriba. «Te dije que me ibas a hacer correr», bromeó mientras la alcanzaba. María rió, pero sus ojos seguían atentos al trabajo. «Ya ves, no todo es cuidar caballos». Cuando terminaron, las cabras caminaban libres, aunque algo cojas. María las condujo a un corral improvisado para que descansaran. Luego se sentaron bajo la sombra de un árbol, compartiendo agua de la cantimplora. «¿Haces esto seguido?», preguntó él. «Más de lo que quisiera. La gente cree que los animales se cuidan solos. Yo pienso que, si puedes ayudar, tienes que hacerlo». Tobías la observó un momento, notando que esa frase no era simple moral, era su forma de vida. «¿Y ahora quieres que yo me meta en eso también?» «Quiero que me ayudes», corrigió ella, «porque no siempre voy a poder sola, y porque creo que te importa más de lo que dices». Él bajó la vista, pero no lo negó. De regreso al rancho, el silencio entre ellos era cómodo. Valiente los recibió con un relincho suave, como si también aprobara la idea. «Podríamos empezar la próxima semana», dijo María, mientras guardaba las herramientas. «Hay un burro en un ejido vecino que está en mal estado.
Tobías sonrió apenas. «Si me vas a meter en tu lista de rescates, al menos tráeme café antes». Ella rió, pero su mirada era seria. «No es broma, Tobías. Lo que hacemos puede ser peligroso. Hay gente que no quiere que nos metamos». «Ya lo sé», respondió él. «Y aún así cuenta conmigo». Esa noche, sentado en el porche, Tobías pensó que algo había cambiado. No era solo la sensación de estar cuidando a Valiente, era la certeza de que ahora tenía un rumbo, un motivo para salir del silencio en el que había vivido. María no le había dado un discurso, ni lo había empujado. Simplemente le había mostrado que había más por hacer, y él, sin darse cuenta, ya había decidido cruzar ese puente. Y sabía que una vez cruzado no habría vuelta atrás. La tarde caía lenta sobre el rancho. El cielo se teñía de un naranja suave que anunciaba un anochecer tranquilo. Pero Tobías no parecía estar disfrutándolo. Estaba sentado en el porche, mirando hacia el horizonte como si esperara ver algo en la distancia. María salió del cobertizo con las manos llenas de herramientas y al verlo tan callado, dejó todo sobre la mesa. «Estás más serio de lo normal», dijo, acercándose. «Estaba pensando», respondió él, sin mover la vista del cielo. Ella se sentó a su lado, sin presionarlo. Sabía que con Tobías, el silencio era una invitación a hablar, cuando él estuviera listo. «Mi padre era jinete de rodeo», dijo al fin, «de los buenos. Podía quedarse sobre un toro como si estuviera hecho para eso». María giró hacia él, sorprendida por la revelación. «Cuando yo era niño, lo veía entrenar todos los días. Era mi héroe. Pero un día, en una competencia grande, el dueño del rancho para el que trabajaba le pidió que dejara ganar a otro. Le ofreció dinero y mi padre lo mandó al diablo». Tobías apretó las manos recordando. Esa misma noche alguien cortó las riendas de su caballo. Salió del corral como loco y lo tumbó de cabeza. Nunca volvió a caminar igual. María se quedó en silencio, sintiendo que cualquier palabra sería torpe. «Después de eso», continuó él, «los amigos que juraban estar con él desaparecieron. El patrón le dio la espalda. Yo aprendí que cuando hay dinero o miedo de por medio, la gente cambia muy rápido». Hizo una pausa, como para medir si seguía hablando. «Dejé de confiar en la gente. Pensé que era más fácil así, hasta que apareció este maldito caballo y me obligó a mirar otra vez». María sonrió apenas, no por lo que decía, sino porque sabía lo difícil que era para él admitirlo. «Tu padre suena como alguien que no se vendía», dijo ella con tono suave. «No se vendía, pero pagó caro por eso», contestó Tobías. «Y yo juré que nunca iba a ponerme en una posición donde otros pudieran decidir por mí». «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora», hizo una pausa larga, mirando a Valiente en el corral. «Ahora me doy cuenta de que si no eliges un bando, igual te arrastran a la pelea». Un viento frío cruzó el porche. María se acomodó la trenza y lo miró fijo. «No sé si lo has notado, pero ya elegiste». Tobías soltó una risa seca. «Sí, parece que sí». Por un momento, solo se escuchó el canto lejano de un gallo rezagado y el crujido de la madera vieja bajo sus botas. «¿Sabes?», dijo ella, rompiendo el silencio. «Puede que hayas perdido la fe en las personas, pero no la perdiste en ti. Y eso es lo que te está trayendo de vuelta». Tobías no respondió, pero el brillo en su mirada fue suficiente para que ella supiera que esas palabras habían encontrado un lugar donde quedarse. Cuando la noche cayó por completo, María se levantó para entrar. Tobías se quedó un instante más, mirando las sombras que se alargaban en el corral. Pensó en su padre, en las cicatrices que no se veían, y en cómo, a pesar de todo, él también se habría plantado frente a Julián. La diferencia era que ahora Tobías no estaba solo, y eso, para un hombre que había vivido años aislado, era tanto un riesgo como una fuerza nueva que no sabía si merecía, pero que estaba dispuesto a defender.
El amanecer trajo un cielo limpio y un aire fresco que rara vez duraba más de unas horas. Tobías estaba ya en el patio, descargando postes de madera de la vieja camioneta. María llegó poco después, montada en su pinto, con un par de herramientas colgando de la montura y un ánimo que contrastaba con la seriedad habitual de él. «Hoy empezamos», dijo, bajando con agilidad. «Si queremos que esto funcione, tenemos que hacerlo bien desde el principio». Tobías asintió. «Y fuerte. No quiero que cualquiera entre aquí». El terreno elegido estaba junto al potrero grande, lo bastante cerca para vigilar, pero separado para que los caballos en recuperación tuvieran su espacio. Clavaron el primer poste juntos, turnándose con el marro pesado. Cada golpe hacía vibrar el suelo y dejaba ese sonido hueco que les recordaba que no estaban construyendo solo una cerca. Era una frontera contra todo lo que había intentado romper lo que protegían. «Si seguimos así, para la tarde tendremos la mitad», dijo ella, secándose el sudor de la frente. «Y mañana el resto», contestó él, sin levantar la vista del trabajo. A media mañana hicieron una pausa. Sentados sobre un montón de tablas, compartieron pan y café. María lo miró midiendo sus palabras. «¿Te das cuenta de que esto que estamos haciendo nos compromete más de lo que crees?» «Ya lo sé», respondió él, mirando hacia Valiente, que pastaba tranquilo. «Pero si no lo hacemos, todo lo que hemos peleado hasta ahora no sirve de nada». Ella sonrió apenas. «Eso suena como algo que diría alguien que no quiere admitir que le importa». Tobías soltó una risa breve, pero no negó nada. La tarde trajo calor y mosquitos, pero el trabajo no se detuvo. Entre clavar, medir y tensar el alambre, las conversaciones se fueron mezclando con silencios cómodos. Tobías hablaba más de lo habitual, y María escuchaba con esa atención que hacía sentir que sus palabras importaban. En un momento, mientras él ajustaba la puerta del corral, ella se acercó para sostener el marco. Sus manos se rozaron, y aunque ninguno dijo nada, el gesto dejó un eco silencioso que permaneció el resto de la jornada. Cuando colocaron el último tramo de cerca, el sol estaba bajando. El nuevo corral, pequeño pero sólido, estaba listo para recibir al primero de muchos animales que, como Valiente, llegarían heridos y desconfiados. «No está mal para 2 días de trabajo», dijo María, mirando el resultado con orgullo. «No está mal para empezar», corrigió Tobías. «Esto apenas es el principio». Se quedaron un rato en silencio, observando cómo Valiente se acercaba, curioso, a la nueva estructura. El caballo olfateó la madera fresca y resopló, como si aprobara la construcción. «Creo que sabe que es para él y para otros como él», dijo María con una sonrisa suave. Tobías no contestó de inmediato. La miró y por un momento el trabajo, el calor y el cansancio quedaron en segundo plano. «Sí, creo que los dos lo sabemos». Esa noche, mientras guardaban las herramientas, el cielo se encendía de estrellas. María montó su pinto para volver a casa, pero antes de irse lo miró con seriedad. «Este corral y todo lo que viene después es nuestro compromiso, no solo con los animales, sino entre nosotros». Tobías asintió, sintiendo el peso y la fuerza de esas palabras. «Y no pienso romperlo». La vio alejarse, el sonido de los cascos perdiéndose en la oscuridad. Luego volvió la vista al corral nuevo, sólido y silencioso. No sabía qué tan pronto tendrían que defenderlo, pero sabía que, cuando llegara el momento, no lo haría solo. La mañana estaba clara, sin nubes, con un viento suave que agitaba la hierba seca del potrero. Valiente estaba inquieto, no por dolor ni miedo, sino por energía acumulada. Daba pasos cortos, golpeando el suelo con las patas delanteras, como si supiera que algo importante estaba por pasar. Tobías lo observaba desde la cerca, con los brazos cruzados. María se acercó con una sonrisa que no intentó disimular. «Hoy es el día», él asintió. «Está listo. Ya no necesita estar encerrado».
Entre ambos abrieron la puerta del corral despacio, sin apurar el momento. Valiente se detuvo en el umbral, olfateó el aire y giró la cabeza hacia ellos. Sus orejas se movieron, dudando un segundo, y luego dio el primer paso hacia la libertad. El potrero se extendía abierto, bañado por la luz dorada. Valiente trotó unos metros y de pronto echó a correr con fuerza, levantando una nube de polvo que brillaba al sol. María soltó una carcajada leve. «Míralo», como si nunca hubiera estado herido. Tobías no dijo nada, pero la imagen le apretó el pecho. Verlo así, fuerte otra vez, era más que una victoria. Era la prueba de que todo el esfuerzo valió la pena. Valiente dio una vuelta amplia por el terreno, regresando a toda velocidad hacia donde ellos lo miraban, para luego desviarse y perderse entre los mezquites. Su silueta aparecía y desaparecía entre la vegetación, y cada vez que reaparecía, su galope era más seguro. María apoyó un codo en la cerca. «Esto es lo que queríamos desde el principio, ¿no?» «Sí», respondió Tobías. «Que volviera a ser lo que es, un caballo libre». Hubo un silencio breve, roto solo por el resoplido de Valiente al detenerse cerca del arroyo. Bebió agua, alzó la cabeza y volvió a trotar sin prisa. Cuando el caballo se alejó lo suficiente, María se giró hacia Tobías. «Ahora viene lo difícil». Él frunció el ceño. «¿Qué cosa?» «Saber que no podemos protegerlo de todo y confiar en que lo que hicimos fue suficiente». Tobías la miró con atención. Entendía perfectamente esas palabras. Eran las mismas que había evitado decirse a sí mismo. «Si alguna vez vuelve herido», comenzó. «Estaremos aquí», terminó ella. Valiente regresó al centro del potrero, con el pelaje brillante y el paso firme. Se quedó quieto un momento, observando a los dos humanos que lo habían cuidado, y luego bajó la cabeza para pastar. Tobías sintió algo raro, una mezcla de alivio y vacío. Lo habían salvado, sí, pero también lo estaban soltando. Y soltar, para alguien que siempre había vivido a la defensiva, no era fácil. «Se ve feliz», dijo María como si leyera sus pensamientos. «Sí, y eso debería bastar», contestó él. El viento cambió de dirección, trayendo el olor del polvo y del pasto recién pisado. Tobías lo respiró hondo, grabándose la imagen, Valiente libre, el potrero abierto y el sol cayendo sobre todo como una bendición silenciosa. Sabía que en ese momento, aunque la historia con Julián y sus sombras no hubiera terminado, habían ganado una batalla que nadie les podría quitar. El día había sido largo, pero distinto. No había tensión en el aire, ni miradas vigilantes desde el camino. El corral nuevo estaba quieto, y en el potrero, Valiente pastaba sin apuro, como si hubiera nacido ahí. Tobías estaba sentado en la cerca, con las botas colgando hacia el interior, cuando sintió los pasos suaves de María detrás. Ella no dijo nada, solo se acomodó junto a él, imitando su postura. «Se ve distinto», murmuró ella, mirando el horizonte. «¿Valiente?», preguntó él. «No, el atardecer». Tobías frunció el ceño, pero al seguir su mirada lo entendió. El cielo estaba encendido en tonos naranjas y violetas, pero no era solo el color. Había una calma en el paisaje que no recordaba haber visto antes. El viento les trajo olor a tierra húmeda, señal de que en algún lugar había llovido. María apoyó el codo en la madera y lo miró de reojo. «Nunca te había visto tan tranquilo». Él sonrió apenas. «A lo mejor es porque por una vez no estoy esperando que algo malo pase». Ella bajó la vista, como si quisiera ocultar una sonrisa. «Tal vez es que te estás acostumbrando a no estar solo». Esa frase le quedó resonando más de lo que esperaba. Unas aves cruzaron en formación sobre sus cabezas, rompiendo el silencio. Tobías siguió el movimiento con la vista. «No sé qué va a pasar mañana, pero hoy, aquí, así, creo que es suficiente». «¿Y si mañana no lo es?», preguntó María sin apartar los ojos del horizonte. «Entonces veremos cómo arreglarlo», dijo él, con una seguridad que parecía nueva incluso para él mismo.
El sol comenzó a esconderse detrás de los cerros y la luz dorada les pintó la piel. María, con la voz baja, casi como si temiera romper ese instante, dijo: «Me gusta este lugar, pero creo que me gusta más cuando estás tú». Tobías la miró. No había mucho que decir. En cambio, acercó su mano hasta rozar la de ella sobre la madera. María no se apartó. El contacto fue breve, pero suficiente para dejar claro que algo había cambiado. Valiente levantó la cabeza en ese momento, mirándolos desde el centro del potrero, como si también entendiera que el silencio entre ellos tenía un peso nuevo. «Mañana volverá la rutina», dijo María, rompiendo la quietud. «Trabajo, arreglar cosas, cuidar animales». «Sí, pero no creo que todo vuelva a ser igual», contestó él. Y mientras el último rayo de sol se perdía detrás de las montañas, ambos supieron que ese atardecer no sería uno más. Era el primero de muchos que, de alguna forma, iban a compartir. La noche había caído sobre el rancho, pero Tobías no tenía sueño. Caminaba despacio por el borde del potrero, siguiendo con la vista la silueta de Valiente bajo la luz pálida de la luna. El caballo se movía con calma, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. El viento del desierto soplaba suave, arrastrando el olor a tierra seca y a pasto cortado. Ese mismo viento, tantas veces portador de presagios oscuros, ahora parecía traer algo distinto, una quietud que no era silencio vacío, sino promesa. Se detuvo junto a la cerca nueva. Pasó la mano por la madera firme y pensó en los días de trabajo, en las discusiones, en las risas que no esperaba compartir con nadie. María había aparecido en su vida como un viento de tormenta y, sin embargo, había dejado calma a su paso. Miró hacia el horizonte oscuro, recordando cada momento desde que escuchó aquel primer relincho. No era solo la historia de un caballo rescatado. Era la historia de cómo él mismo había aprendido a dejar entrar a alguien en su vida después de tanto tiempo cerrando puertas. El ruido de pasos lo sacó de sus pensamientos. María se acercaba con una manta sobre los hombros. «Sabía que te iba a encontrar aquí», dijo, deteniéndose a su lado. «No podía dormir», respondió él. «Demasiadas cosas dando vueltas en la cabeza». Ella sonrió. «Supongo que no todo es malo». «¿O sí?» «No», dijo él mirando hacia Valiente. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que valió la pena quedarse». El viento volvió a soplar, levantando un remolino de polvo que cruzó el potrero. Tobías pensó en las cicatrices, las de Valiente y las suyas propias, esas que no se ven pero que pesan igual. «¿Sabes qué es lo raro?», dijo rompiendo el silencio. «Que este lugar, con todo lo duro que es, ha terminado por darme más de lo que me quitó». María se recargó en la cerca, siguiendo su mirada. «El desierto es así, parece muerto, hasta que llueve, y cuando llueve, todo florece». Tobías guardó esas palabras en un rincón de la memoria. No había promesas grandilocuentes entre ellos, ni falta que hacía. Lo que había era algo más sólido, la certeza de que podían enfrentar lo que viniera, juntos o separados, y seguir en pie. En la distancia, un coyote aulló. Valiente alzó la cabeza, pero no se movió del lugar. «Mañana habrá trabajo otra vez», dijo María, empezando a caminar hacia la casa. «Y pasado mañana también». «Sí», respondió él, siguiéndola, «pero creo que ahora lo veo distinto». Antes de entrar, Tobías se detuvo una vez más para mirar el potrero. El viento le golpeó el rostro, seco pero no hostil, como si el desierto mismo le estuviera hablando. Pensó que, tal vez, ahí estaba la lección que había tardado tantos años en entender. Incluso en la tierra más seca, con el cuidado justo y el tiempo necesario, algo hermoso puede crecer. Y en ese momento, con el eco del desierto resonando en sus oídos, supo que lo que había empezado con un caballo atrapado en alambre era apenas el principio de una historia mucho más grande. A veces, las batallas más importantes
no se libran con gritos ni con armas, sino con la decisión firme de no abandonar lo que merece ser protegido. Esta historia no fue solo sobre salvar a un caballo, fue sobre salvar la dignidad, la confianza y la capacidad de creer que, incluso en medio del polvo y las heridas, todavía hay espacio para que algo bueno florezca. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que otros también recuerden que siempre vale la pena luchar por lo que es justo. Déjanos en los comentarios qué parte te hizo reflexionar más y desde dónde nos acompañas. Tu voz forma parte de esta comunidad que cree en las historias que tocan el alma. Dale me gusta si crees que la fuerza y la bondad pueden cambiar un destino y suscríbete para seguir recibiendo relatos que nos recuerdan que siempre hay un motivo para seguir adelante, aunque el camino esté lleno de polvo.